punto de no retorno, donde todo apunta a que Keiko Fujimori va a ser nuestra próxima presidenta. La etapa de elecciones, esperemos de camino a una estabilidad política por los próximos 5 años. Tomando en cuenta en esto, el Perú está compuesto no solo del poder ejecutivo, pero también del legislativo. Por eso es importante entender la función y contribución de esta rama a la gobernabilidad del país. Hoy tengo el honor de estar acompañada por la congresista Adriana Tudela. Es titulada de Derecho por la Universidad de Lima, con un máster de Derecho en la Universidad de Chicago. Comenzó su carrera política como asesora de Pedro Laechea, quien fue presidente del Congreso durante el periodo legislativo de 2016 a 2020. En 2021 fue electa congresista por el partido Avanza País y en 2022 vocera de este partido. En 2024 asumió la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso, y actualmente es parte de múltiples comisiones ordinarias en el Congreso, como la de Constitución, Protección al Consumidor, Trabajo, y es columnista en el diario El Comercio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Isabela. Entonces, comenzando, quería preguntarte por qué había un deterioro tan grande para la ciudadanía de la participación en el sector público. Eres una de las pocas personas en la política peruana que ha hecho una carrera política per se, porque ya no se ve mucho a políticos haciendo una carrera. Tenemos a candidatos como Carlos Álvarez o Rafael López Aliaga, que no son políticos, no son comediantes o empresarios, pero se ha visto un rechazo a la carrera política. Sí, se ha visto un rechazo a la carrera política. Creo que no soy la única. Hay muchas personas que han sido congresistas conmigo y que han tenido una trayectoria parecida, que también han trabajado en el Congreso antes o en una comisión o como asesores de congresistas. Creo que en mi caso no es, digamos, el único dentro del Congreso, pero tienes razón en que está muy mal visto o muy mal, o sea, poco valorado el hacer una carrera política. Todas las elecciones el electorado busca el famoso outsider, como si votar por alguien que ya lleva haciendo política por algún tiempo estuviera mal o no fuera deseable, no fuera lo óptimo, ¿no? Y yo creo que eso se debe a muchas cosas, principalmente a que nuestra política se ha venido degradando progresivamente durante los últimos 20 años. Creo que ha habido una separación, como una desvinculación de nuestra clase empresarial, de nuestra clase dirigente, entre comillas, del destino político del país. Creo que ha habido una desvinculación. Entonces, se ha generado básicamente una situación en la cual quienes hacen política, quienes han ocupado el espacio político, ven a la política como un mecanismo de repartición de beneficios. Lamentablemente, los políticos que hemos tenido en años recientes han sido políticos que no han defendido nada, que no tienen un ideario, que no creen en ningún principio, que simplemente entran a hacer política para repartirse el Estado como si fuera una torta. Ven al Estado como un botín y para eso hacen política. Entonces, creo que las personas que están más capacitadas para hacer política, que tienen vocación para hacer política, no lo hacen porque hay esta desvinculación de la que he hablado y además ven a la política, ven a las personas que están haciendo política y claro, genera mucho rechazo, pero es como un círculo vicioso. Mientras más rechazo genera, menos personas se involucran y finalmente terminamos en manos de personas que no quieren a su país, que no defienden absolutamente nada, que no tienen un norte claro, simplemente están ahí para beneficiarse a ellos, a sus amigos o a sus partidarios. Entonces creo que eso está generando la situación en la que estamos y claro, si tenemos una clase política así, eso va a generar rechazo en la gente. No, me imagino. Y una de las normas que ustedes implementaron con Avanza País fue la de la bicameralidad. Y uno de los razonamientos que daban es que los senadores antes se veían como una clase de políticos mucho más profesionales, ya que venían de, no sé, del sector privado o ya tenían una trayectoria política más sólida. ¿Usted cree que el Senado puede ayudar a que la clase política mejore? Yo soy bien escéptica de eso, para serte sincera. Yo creo que la bicameralidad es una buena reforma en la medida en que divide el poder del Congreso. El Congreso unicameral tiene más poder que el Congreso bicameral, por el simple hecho de que todas las decisiones pasan por una sola cámara.
El hecho de tener un sistema bicameral lo que hace es que el poder esté dividido, que haya una doble instancia para todo y que haya como un sistema de pesos y contrapesos dentro del propio legislativo. Entonces, por eso yo creo que es positiva la bicameralidad. Y aparte creo que en el Perú se aprueban demasiadas leyes, compulsivamente aprobamos leyes, y la bicameralidad le pone un freno a eso. Entonces yo creo que es bueno por eso, pero no creo que automáticamente eso vaya a mejorar la calidad de nuestros políticos. Creo que la calidad de nuestros políticos no va a depender necesariamente del sistema que tengamos. Yo creo que los sistemas son importantes, las reglas del juego importan, y hay buenas reglas del juego que te generan mejores incentivos para que mejores personas entren a hacer política, y hay malos sistemas como el que tenemos que te generan malos incentivos. Pero creo que no lo son todo. Creo que es importante que las personas se animen a hacer política, que los individuos sean los que generen los cambios, ¿no? Yo no creo que los sistemas generan cambios, yo creo que las personas son las que generan cambios. Entonces, no creo que la bicameralidad por sí sola vaya a mejorar la calidad de nuestros políticos. Creo que se tienen que hacer un montón de cambios electorales, no solamente institucionales. Creo que nuestras reglas electorales son un desastre. Si las cambiamos, creo que podría mejorar un poco la calidad de nuestros políticos, pero creo que al final que nuestra política mejore depende de los ciudadanos, depende de los peruanos, de que las personas que quieren hacer política se lancen a hacer política y que las personas voten por los mejores. Claro, es más motivación interna que el sistema. Sí, yo no soy tan segura que el sistema en sí mismo vaya a generar mejores políticos. Creo que eso depende de que las personas que quieren ver un cambio se compren el pleito a hacer el cambio. Estás mencionando que fueron muy criticados, en verdad, sí han pasado leyes intensamente en este último periodo legislativo. Sí, una locura. Esa ha sido una de las muchas razones por las que la ciudadanía ha criticado a este Congreso. Aparte, se menciona y se ha hecho campaña en esto, sobre todo Sánchez, ahora en la segunda vuelta, que se gobierna el Congreso. Y esta es una idea que de repente es contrarrestada por situaciones que han pasado, como fueron el Congreso, que en 7 minutos logró parar un golpe de Estado en 2003, ¿no? Y esas son las cosas que muchas veces se olvidan. ¿Cómo crees que desde el Congreso se puede afrontar la amenaza democrática que puede surgir del poder ejecutivo? Creo que ese es esencialmente el rol que tiene el Congreso. Básicamente hacerle de contrapeso al Ejecutivo para evitar que el Ejecutivo capture y abuse el poder. Ese es el rol que tiene el Congreso fundamentalmente. Obviamente legislar, representar, fiscalizar, pero creo que si uno tiene que resumir en pocas palabras cuál es el rol del Congreso, básicamente vigilar al Ejecutivo. Porque el Ejecutivo tiene un poder gigantesco, o sea, tiene el control de la fuerza, tiene el monopolio de la fuerza, tiene el control de la policía, las Fuerzas Armadas, tiene el control del presupuesto público y además tiene el control de todo el aparato público a nivel nacional. Entonces tiene un poder gigante que tiene que ser contrarrestado y que tiene que ser contrapesado, más que contrarrestado, por el Congreso. Ese es el rol esencial que cumple el Congreso, entonces creo que cumple un rol fundamental para garantizar el respeto por la democracia, el respeto por el orden constitucional. Y lo hemos visto en acción cuando Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado y eso fue inmediatamente corregido por el Congreso de la República. Y eso ha llevado a esta falsa narrativa que se ha venido difundiendo a lo largo de los años, que es el Congreso el que gobierna. Pero es mentira. O sea, no es verdad que el Congreso gobierna. El Congreso sirve para contrarrestar al Ejecutivo, para impedir que se pueda dar una situación como la que se dio con Pedro Castillo. Pero el Congreso no puede gobernar, porque el Congreso no tiene el control de la fuerza, no tiene el monopolio de fuerza, no tiene el control del presupuesto y no tiene el control del aparato público. ¿Cómo rayos uno va a gobernar un país sin controlar esas tres cosas? Es absurdo decir que el Congreso gobierna, pero lo que ha venido pasando en los últimos años, que creo que es producto de esta degradación de la política, es que hemos tenido gobiernos sumamente débiles. Hemos tenido presidentes y gobiernos que no han sido capaces de lograr coaliciones en el Congreso que les permitan gobernar. Entonces, claro, la sensación que le queda a la gente es que el Congreso es más poderoso que el gobierno, pero en realidad eso no es así. Lo que pasa es que hemos tenido muy malos gobiernos y hemos tenido presidentes muy débiles. Claro. Y eso no es culpa o falta. Eso no es culpa ni del sistema ni es culpa del Congreso. Creo que es parte de esta degradación de la política que hemos venido viviendo.
Tú fuiste vocera de Avanza País y es un partido que han dicho en varias entrevistas y en foros que no tienen una ideología partidaria per se, ¿no? Son más como una agrupación. Y en general, un montón de partidos en el Congreso actual no son partidos tan sólidos. Entonces, ¿cómo se forman las alianzas en el Congreso si es que los partidos en sí no son ni siquiera sólidos internamente, ni las bancadas, ni los partidos son tan unificados? Bueno, es que sí hay ciertas ideas en común, ¿no? En Avanza País obviamente hay espacios para ciertos matices, pero somos una bancada de derecha, eh, todos creemos en la Constitución, en el Estado de Derecho, el libre mercado, en la libre iniciativa privada, en el sistema democrático, y es en la medida en que compartimos esas ideas con otras bancadas afines, con las cuales no estamos necesariamente de acuerdo en todo, pero afines en términos generales con las que se forman las alianzas, ¿no? Y las alianzas se dan de manera casi natural, uno más o menos que va cayendo en el grupo de las bancadas que comparten ciertas ideas, ciertas visiones, y creo que se dan, no son fáciles de mantener en el tiempo, porque siempre van a haber diferencias, ¿no? Pero claro, las alianzas en el Congreso se dan principalmente por afinidad ideológica, así no tengamos un sistema de partidos que sea muy claro ideológicamente, pero claro, ciertas ideas hay siempre, ¿no? Entonces es en función a eso, eh, en, en función a eso, en la medida en que se hacen las alianzas. Obviamente hay algunas excepciones también, porque al final en el Congreso todo se define por mayoría. Entonces, claro, uno a veces llega a acuerdos específicos con bancadas de izquierda, por ejemplo, eh, y eso creo que es parte también de vivir en una democracia. La idea es que se logren acuerdos, la idea es que se generen negociaciones, que se logren pactos para que haya gobernabilidad. Y eso también se ha venido casi que criminalizando durante los últimos años, ¿no? Se habla de este famoso pacto mafioso. En fin, más allá de toda la implicancia que hay detrás del término pacto mafioso, creo que en una democracia en la cual hay muchos partidos dentro del Congreso, lo óptimo es que se genere un pacto que permita que haya una funcionalidad y una gobernabilidad. Entonces creo que eso también es algo importante de analizar. Claro, y bueno, ahora la aprobación del Congreso está como a 10% y se ha ido manteniendo así, bajando un poco. Contraintuitivamente han sido muy criticados por, como habíamos mencionado antes, el volumen de leyes, pero no necesariamente aprobar leyes que la ciudadanía respalda. ¿Cómo, sí, cómo cambiamos esto? Porque hay algunas leyes, por ejemplo, contra la minería ilegal. Usted intentó impulsar una que era para que los parlamentarios pierdan sus escaños si es que se vinculaban con la minería ilegal. Leyes así que parecen que la ciudadanía estaría en concordancia, no logran pasar a través del Congreso. ¿Por qué se da así? A ver, varias cosas. Primero, sobre lo de la popularidad del Congreso. Yo creo que está mal cómo está planteada la pregunta de ¿aprueba usted o desaprueba la gestión del Congreso de la República? A mí siempre me ha llamado mucho la atención que las encuestadoras planteen la pregunta así, porque el Congreso no tiene una gestión. El Congreso está conformado por 130 personas, cada una de las cuales tiene una pequeña cuota de poder que ejerce a través del voto. Y las decisiones se toman por mayorías. Entonces, el Congreso no funciona como el gobierno, se hace esta falsa equivalencia, ¿no?, entre la gestión del gobierno y la gestión del Congreso, como si fueran dos gobiernos en paralelo, y eso no es así. El Congreso, por su propia naturaleza, es un órgano colegiado en el cual las decisiones se toman por mayoría, no hay una jerarquía, no hay alguien que manda y los demás obedecen, como sí sucede en el Ejecutivo y en el gobierno, ¿no? Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿aprueba usted o desaprueba la gestión del Congreso? Primero, no hay gestión del Congreso, porque es una institución horizontal donde todos tienen su pequeña cuota de poder y donde las decisiones se toman por mayoría. Y las personas que responden, no, desapruebo la gestión del Congreso, probablemente desaprueban la gestión del Congreso por las cosas que hacen algunos congresistas con los que ellos no están de acuerdo, o por algunas leyes con las que ellos no están de acuerdo. Entonces, si tú me preguntas a mí,
yo estoy en desacuerdo con las cosas que hace la izquierda en el Congreso. Pero si tú le preguntas a alguien de izquierda, va a estar en desacuerdo con las cosas que hace la derecha en el Congreso. Entonces, claro, medir la popularidad de una institución que representa en el fondo la totalidad de las ideologías y las posturas políticas que tiene la ciudadanía es absurdo, porque se duplicas en el fondo la desaprobación. Entonces, yo creo que es importante decir eso. La pregunta debería decir si apruebas o desapruebas el trabajo del congresista por el que votaste o del partido por el que votaste. Yo creo que esa sería la única forma de realmente medir el desempeño de los parlamentarios y del Congreso como institución, ¿no? ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Ya me perdí. Es muy criticado por no promover las leyes que la ciudadanía... Es que eso depende. ¿Cuáles son las leyes que quiere la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía? O sea, la ciudadanía tiene distintas opiniones, y lo vemos en las elecciones, ¿no? Cada grupo electoral, cada grupo de personas o cada individuo tiene ideas distintas que se ven manifestadas en el respaldo que tienen las distintas fuerzas políticas. Entonces, sí, hay muchas cosas negativas que se han aprobado en este periodo parlamentario, y en periodos parlamentarios anteriores también han habido muchas cosas que se han aprobado que yo considero que son muy malas, pero también hay cosas que se han aprobado que para mí, seguramente para ustedes y para muchas otras personas pueden ser consideradas muy positivas, ¿no? Entonces, es muy ambiguo decir, claro, hay algunas cosas que generan rechazo en algunos sectores de la ciudadanía y algunas cosas que generan aprobación en algunos sectores de la ciudadanía. Así es la democracia. Creo que es parte de cómo funciona nuestra democracia el entender las cosas así. Claro, ya. Ahora se vienen las elecciones municipales. La ciudadanía no ha quedado muy contenta con la gestión de las presidenciales que se han dado ahora. La primera y la segunda vuelta han estado llenas hablo de fraude y de irregularidades. Entonces, entre ellos, los partidos, por ejemplo, Avanza País y muchos otros que están en el Congreso actualmente han perdido la inscripción. Entonces, te quería preguntar, ¿usted tiene algún plan para concursar en la elección municipal y aunque no la tenga, alguna proyección en el futuro o de cómo va a impactar el descontento social ahorita a las elecciones municipales? Bueno, creo que hemos tenido una elección bien particular, ¿no? Creo que no hemos tenido nunca una elección con tantos partidos postulando, y creo que eso se debe a las reglas electorales que les estaba comentando, que también generan que haya, digamos, tanto descontento con el Congreso, porque finalmente tenemos reglas electorales que hacen que quienes salen elegidos no siempre sean tan representativos, ¿no? Entonces creo que por un lado eso, y eso creo que también se va a ver manifestado en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Por ejemplo, fuiste más votada que muchos de los de Juntos por el Perú, eso se está hablando últimamente, pero dado a que ellos pasaron la valla y en ese país no. Sí, es que a ver, es que la valla tiene que existir porque, claro, si no tendrías un congreso de independientes. Bueno, en la práctica casi tenemos eso, ¿no? Creo que eso es lo que ha venido pasando en el Perú, es que tenemos un congreso de independientes porque muy pocos partidos realmente, digamos, tienen una cohesión real con su bancada, ¿no? Pero claro, o sea, si tú no tienes una valla electoral por agrupación política, tendrías un congreso de independientes que responden a ellos y a nadie más. Entonces, claro, genera estas cosas que parecen muy contradictorias, como candidatos que tienen más votación y que no entran que otros que no tienen casi nada de votación. Y por eso creo que hay que cambiar las reglas electorales. Yo creo que el sistema de representación proporcional y las listas parlamentarias y el arrastre te generan esos problemas. Entonces, yo, de hecho, lo propuse en este periodo, nadie me dio bola, pero creo que es importante que se proyecte ese cambio futuro. Deberíamos elegir al Congreso como en los países anglosajones. Creo que deberíamos tener un sistema de elección uninominal, que cada circunscripción tenga su representante, que no haya 33 representantes para una sola circunscripción como pasa en Lima, ¿no? Creo que ese es un cambio importante. Y nada, mi proyección a futuro, bueno, yo quiero seguir involucrada en política. Obviamente lo voy a hacer desde otra plataforma, ya que no he salido reelecta, pero sí me gustaría seguir involucrada. Creo que eso es bastante importante, Sí.
también los partidos no paren de existir cuando pierden la inscripción. Sí, yo creo que eso es otra regla absurda. Yo pienso que la valla tiene que existir para obtener representación, porque si no tendríamos, en fin, un Congreso de independientes y además tendríamos más fragmentación política dentro del Congreso. En algún momento tienes que hacer el corte, ¿no? No puedes tener 20 bancadas, si no ya no es funcional. Pero me parece absurdo que pierdas su inscripción si no pasas la valla, porque ¿por qué tendrías que obtener un 5% del electorado y 7 escaños a la primera? Yo creo que hay muchos proyectos políticos que se pueden demorar 10, 15, 20 años en consolidarse y creo que eso es válido. ¿Por qué tendrías que perder tu inscripción por participar en la elección? Es más, te obligan a participar en la elección si no te quitan tu inscripción. Y eso al final le corta las alas a cualquier proyecto político realmente serio que pueda demorarse más de un solo intento en consolidarse. Hablaba de lo del Congreso de Independientes, que parece que aparenta ser el caso actualmente, ¿no? Una de las medidas que planteaste fue la de contra el transfugismo. ¿Por qué crees que es importante esta medida? Yo planteé un proyecto de ley para prohibir que se formen nuevas bancadas, que no se permita la creación de nuevas agrupaciones parlamentarias. Yo no estoy a favor de prohibir el transfugismo al 100%, porque creo que tiene que haber un equilibrio entre el poder que tiene el partido político y la cúpula partidaria y la persona que ha salido elegida, el representante electo. Porque si uno prohíbe el transfugismo al 100%, en el fondo le está quitando poder a la persona que ha salido elegida. Y al final nosotros estamos votando por gente, no estamos votando por un símbolo partidario. Digamos, es un mix entre las dos cosas, ¿no? Entonces, si tú prohíbes al 100% el transfugismo, en el fondo le estás dando todo el poder al partido y a la cúpula del partido sobre los congresistas. Yo sí creo que al final la representación es individual. Como te digo yo, más que en los sistemas, que creo que son importantes, creo en el individuo. Entonces, en el fondo, quitarle cualquier tipo de poder de discrepancia, de libertad de conciencia a un congresista, prohibiéndole, digamos, o renunciar a su bancada, o incluso pasarse a otra, o mantenerse como independiente, me parece un poco extremo. Entonces, yo no prohibiría el transfugismo al 100%, pero sí prohibiría la creación de nuevas bancadas, que es lo que ha venido pasando en los últimos años, y lo prohibiría fundamentalmente porque crear una nueva bancada es sacarle la vuelta al resultado de la elección. Al final las bancadas existen en función a los partidos que han sido elegidos. Si yo formo una nueva bancada que no representa ningún partido que ha sido elegido por la gente en la elección, en el fondo le estoy sacando la vuelta al resultado de esa elección. Y además creo que no es ya en términos funcionales lo mejor estar multiplicando el número de bancadas que existen en el Congreso. Bueno, hay un montón de leyes por promulgar ya. Este periodo legislativo se está acabando, pero el nuevo Congreso parece ser algo menos fragmentado, porque hay menos... Hay 9, no, ¿cuántas bancadas? Hay 8. Nosotros empezamos el 2021 con 9 bancadas y terminamos con 13, si no me equivoco. Veremos qué pasa ahora. Yo creo que lamentablemente lo más probable es que siga pasando, que se fragmenten las bancadas. Pero ahora lo que se ha generado en el nuevo reglamento del Congreso creo que es que solo se permite un cambio. Sí. Está un poquito más limitado, pero sí, vamos a ver qué pasa. Quería que cierres con tu propia experiencia de entrar en política y de lo que te motivó para que la ciudadanía, los jóvenes, tanto como en general, se animen a meterse en política o al menos no volverse apolíticos frente a la situación de nuestro país. Bueno, yo entré a política porque, bueno, siempre me gustó mucho la política. Mi papá estuvo metido en política, entonces yo he crecido un poco en ese medio, en ese entorno. Siempre se habló de política en mi casa y además, por distintas circunstancias, la política siempre ha tenido un impacto muy directo en mí, en mi vida familiar. Entonces, siempre fui muy consciente del poder que tiene la política para generar un impacto real en la vida de la gente. Entonces, siempre tuve en alguna medida la idea de que me gustaría participar. Y lo fui haciendo un poco progresivamente, ¿no? Yo estudié Derecho, cuando estudiaba Derecho me di cuenta rápidamente que la práctica privada no era para mí.
Empecé a trabajar en prensa, cubriendo obviamente temas de política, escribía columnas de opinión, me gustaba mucho escribir. Y luego de eso trabajé como asesora de Pedro Lechea en el Congreso y me fui, digamos, poco a poco metiendo más, me convencí cada vez más de que era lo que me gustaba hacer y decidí postular el 2021, ¿no? Y la verdad es que estos 5 años han sido muy valiosos como experiencia. Me reafirmo en que creo que es importantísimo hacer política. No solamente tengo la vocación y me gusta hacerlo, sino que creo que cuando se hace bien, se hace de manera correcta y se hace porque uno quiere a su país y porque realmente quiere que las cosas mejoren, sí se puede lograr un montón. Creo que estos 5 años han sido 5 años bien intensos porque políticamente ha habido un nivel de inestabilidad extraordinario. Creo que lo que ha pasado en estos 5 años podrían haber pasado normalmente en 10 o 15 en el Perú. Entonces ha sido una experiencia intensiva, pero, pero ha sido por eso de repente más valiosa incluso. Y creo que yo estoy muy contenta con las cosas que he logrado hacer. Con las cosas que he logrado hacer, creo que he logrado hacer cosas que han tenido nuevamente un impacto muy concreto, positivo, y sí, me gustaría seguir haciéndolo. Perfecto, entonces recomiendas que la ciudadanía y los jóvenes sobre todo sigan más o menos, bueno, la trayectoria Sí, yo, que... yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo para quienes tienen la vocación de hacerlo. O sea, no creo, primero, no creo que todo el mundo tenga el deber de hacer política. Yo creo que eso es algo para lo cual no necesariamente todo el mundo tiene vocación. Pero sí creo que todos tenemos el deber de generar los cambios que queremos ver, ¿no? Porque a veces es muy fácil solamente mirar las cosas desde afuera y quejarse y despotricar sin realmente hacer nada para contribuir a que se generen los cambios, ¿no? Y muchas veces vemos las cosas que pasan en la política, la corrupción, la falta de transparencia. Uno ve las noticias y dice, qué horror, miren todo lo que está pasando en la vida política. Pero los problemas que vemos en la política, los problemas que vemos en el Congreso, no pasan solamente en ese medio, no pasan en una burbuja. Es decir, los políticos no salen de la nada. Y los problemas que vemos en la política reflejan los problemas que vemos en la sociedad. O sea, no es que mágicamente solo los políticos son unos malditos y todos somos unos santos y todo funciona perfectamente bien. No. Los problemas de la política son reflejo de los problemas que son transversales a nuestra sociedad. Entonces, así uno no tenga vocación política y no le interese la política, creo que todos tenemos el deber de generar los cambios que queremos, de combatir la corrupción también desde el sector privado. Desde la esquina en la cual nosotros decidamos desenvolvernos, sí tenemos, creo yo, la responsabilidad y el deber de contribuir. Y para los que tienen vocación política, sí es importante arriesgarse a hacerlo, ¿ya? Porque es un medio difícil, no es lo más amigable, súper hostil, pierdes tu privacidad, pierdes tu anonimato, hay un montón de trade-offs de hacer política, pero las cosas no cambian solas, pues. Si uno no se mete a cambiar las cosas desde adentro, no van a cambiar solas. Muchas gracias, esto fue todo por este episodio del archivo, entonces terminamos acá y esperemos que los siguientes 5 años sean algo Ojalá mejores. mejores que los Ojalá. que te han tocado en el Congreso. Muchas gracias. Gracias.